Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo los fariseos y los del partido de Herodes enviaron a alguno de los suyos con el encargo de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Vinieron pues y le preguntaron: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el que dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. Así pues, ¿estamos o no estamos obligados a pagar el tributo al emperador romano? ¿Tenemos o no tenemos que dárselo? Jesús, conociendo la hipocresía que había en ellos, les contestó: ¿por qué me ponen trampas? Tráigame un denario para que yo lo vea. Ellos se lo presentaron y Jesús le preguntó: ¿de quién es esta esfinge y esta inscripción? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta quedaron estupefactos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De las grandes heladas y de los grandes momentos, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, hablan de este momento muy importante, porque todo el mundo está esperando, y no solo los que vienen a ponerle trampas a Jesús, sino todos los que están alrededor de él, ir en contra de algo que los tenía completamente sumergidos en la ignorancia, en la pobreza, en la miseria, que era el pagar tributo. El imperio romano tomaba un lugar, le respetaba ciertas cosas, pero a cambio los aranceles, los tributos, los impuestos que tocaba pagar eran muy grandes, eran devastadores. Hay gente que no tenía con qué pagar o perdía su cosecha y tenía que vender a sus hijas o a su esposa, o venderse él mismo para ser esclavo para pagar esa deuda. Y eso se contempla tanto en el judaísmo desde antes que los romanos llegaran, como en el tiempo de la invasión, de la hegemonía romana, porque la esclavitud siempre ha existido, hasta hace muy poco, hasta hace más o menos 150, 200 años, 100 años, porque aunque quisieron acabar con la esclavitud, todavía siguieron sobreviviendo algunos focos de esclavitud. Y ahorita vivimos esclavitudes emocionales, sentimentales, económicas, espirituales, sociales, que es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos una renovación, un cambio personal. Y buscan, ¿qué buscan? Ir en contra de lo que está establecido en los parámetros sociales y religiosos. Y buscan que Jesús él mismo se condene, él mismo resbale, y que su respuesta lo incrimine para poderlo, o bien sea destruirlo desde el ámbito religioso o político romano. Entonces, o buscaban uno o buscaban el otro. Lo analizaron muy bien, lo pensaron muy bien, dijeron: con esta ya lo tenemos. Pero Jesús le sale avante, Jesús le sale adelante. Entonces es algo de una genialidad, como Jesús no se bloquea de lo que está sucediendo, y eso es un ejemplo para nuestra vida. Nosotros a veces nos bloqueamos por las cosas que nos salen, por los desniveles de nuestra vida, por obstáculos que se presentan. Entonces nosotros no sabemos qué hacer, nos turbamos, nos llenamos de miedo, de pánico. No, nos enseña Jesús con esa actitud a tener paz, tranquilidad, confiar en el Padre y sobrepasar, buscar ser creativos. Hay que ser muy creativos, y para eso está el pedir, el clamar al Espíritu Santo. Y él le sale avante, él le sale adelante, diciéndoles de qué es ese denario. Por lo general habían varias monedas, y entre ellas el denario. El denario era como decir, era el sueldo
medio denario y un denario eran el sueldo aproximado de un jornal de una persona que trabajaba en el campo. Y el denario los denarios eran en plata y tenían la figura del emperador. Entonces por eso él pide, denme una moneda o denme un denario, según la traducción que hagan. Y les dice, bueno, cuál es la esfinge, cuál es el dibujo que hay en esa moneda, y dígamelo a ver. Entonces ellos dicen, no, ese es el César. Entonces él les dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí hace una separación de poderes Jesús. No lo pueden coger por ningún lado, porque si él hubiera solo dicho no pagarle al César, eso no se debe hacer, que muchos en su tiempo estaban buscando eso, creían que el Mesías iba a cambiar esa situación política, económica, de hegemonía del Imperio Romano contra Israel, pero lo que hace es darle a Dios lo que es de Dios, o sea, el régimen espiritual, o sea, no le quita el valor a lo religioso, a lo establecido, ni a lo establecido social y políticamente con los dirigentes romanos. Entonces se libra de esas dos. Es algo muy genial, es extraordinario como Jesús se quita esa trampa en la cual separa esos dos poderes, pero a los dos les da esa virtud de tener su poder, el espiritual, el darle a Dios lo que es de Dios, y el César lo que es del César, a las autoridades. Y eso es algo que va a regir en el cristianismo primitivo, donde los cristianos van a acatar la autoridad religiosa, como los sumos sacerdotes en el templo, pero también jurídica o política de los romanos, pero también la guía de los apóstoles como cabezas de la iglesia. Entonces esto va, y en el tiempo futuro, como la iglesia no tiene que entrar en cuestiones de política, ni la política en cuestiones de iglesia, aunque hayan momentos en la historia del cristianismo donde las dos se combinan, y ha sido unas combinaciones nefastas. Podemos ver a los Médicis, a los Borgia en la Baja Edad Media, como el emperador, la fusión del Papa, del emperador y de la iglesia estaban fusionadas, era un solo ente, y cómo eso perjudicó, porque ya no se miraban solo los objetivos espirituales, darle a Dios lo que es de Dios, sino los materiales. Entonces uno no puede amar a dos señores, sino terminará repudiando al uno y quedándose con el otro, dice la Sagrada Escritura, dice Jesús en una de las parábolas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? No quiere decir de que Jesús, Dios, está en contra de la economía ni la política, ni en contra de que nosotros tengamos recursos económicos, sino que lo material, lo que está en este mundo, hay que disfrutarlo, hay que tenerlo, hay que proveerlo a nosotros y a los demás, buscando un equilibrio social, hasta el más necesitado, hasta el más poderoso, tener una vinculación social de hermandad. Eso es lo que busca el sistema espiritual de Jesús. Pero también lo que es de Dios, lo espiritual, y lo que es para el establecimiento de la religión como un ente estatal, como un ente organizado, como una religión, necesita también de las cosas materiales y las cosas espirituales. O sea, las dos cosas no riñen. El problema es cuando en nuestro interior hay algo que pesa más que lo espiritual. Darle a Dios lo que es de Dios. O sea, todo lo que nos pide es nuestra entrega, nuestra oración, también obras de misericordia. Las iglesias, las religiones, pues necesitan también su ayuda económica, pero que eso no pase de que nuestra mente sea solo lo material. Darle al César lo que es del César. O sea, vivamos bajo las reglas que hay, busquemos mejorarlas, pero que eso no implique que nosotros tengamos al Dios dinero, al Dios posesión, al Dios fama, al Dios reconocimiento social, al Dios sociedad, encima de lo nuestro, de lo espiritual, de lo eterno, que es lo más sublime y lo más importante. Dios hace ese equilibrio. Jesús sabe que somos materiales, que necesitamos el pan de cada día, que hay unos poderes políticos, económicos que rigen nuestro mundo,
que se busca transformarlos para que sean solidarios, el modelo de Cristo en la tierra, de la salvación, pero sabemos que este mundo lo rige el príncipe de este mundo, dice San Juan en su evangelio. Quiere decir de que la anarquía, quiere decir que la soberbia, quiere decir lo materialista, muchas veces sobrepasa de lo espiritual, que realmente es lo que nos va a permitir llegar al reino de los cielos, tener esa grandeza y tener esa oportunidad de salvarnos. Entonces, hagamos todo lo material como tiene que hacerse, hacerlo bien. Y en eso los que seguimos el camino del Señor lo tenemos muy claro y nos podemos beneficiar materialmente. Igual Jesús en varios pasajes de los evangelios les dice a los apóstoles que aunque los persigan y aunque hayan dejado padre, madre, hijos, muchas cosas, Él les va a dar en esta tierra muchísimo más y más en el reino de los cielos. Entonces tenemos esa promesa, debemos de aprender a ser equilibrados, lo material y lo espiritual, cada uno en su grupo, en su justa causa, para que nosotros podamos ir creciendo en el reino de los cielos, mejorando como seres humanos, que lo material no es un fin, sino es un medio que nos puede llegar, nos puede ayudar para crecer y ayudar a los demás.